El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Asamblea Legislativa celebra Bicentenario de Independencia con debate reglado. Diputados rendirán homenaje a atletas paraolímpicos. Gerente de Unidad Ejecutora de Ruta 32 desconocía recorte de presupuesto. Personas adultas mayores y en situación de discapacidad tendrán oficinas en las municipalidades. Vamos al detalle de las informaciones. Los legisladores, minutos antes de la sesión de este 15 de septiembre, celebraron los 200 años de vida independiente cantando el himno nacional, la patriótica costarricense y el himno al 15 de septiembre con el coro de flautas del Instituto Nacional de la Música. Además, hicieron un balance de lo que ha sido Costa Rica y de lo que debe hacer. Es hora de independizarnos del miedo, de independizarnos del cortoplacismo y, por supuesto, de independizarnos del sentimiento de pesimismo que por una serie de circunstancias nos ha hundido en el estancamiento. Salir de esa parálisis requiere la recuperación plena de los valores que han sido ejes fundamentales de la creación de nuestro Estado de Derecho. En este cuatrienio que nos ha correspondido estar acá, ha habido dos desafíos fundamentales. Uno, que era previsible y se planteó así desde mayo del 2018 cuando llegamos acá, que tenía que ver con el tema de la necesidad de atender la debilidad de las finanzas del Estado costarricense, sin lo cual no es posible que precisamente esta institucionalidad democrática, sobre todo en la parte social, pudiese atender las demandas ciudadanas. Y otro imprevisto, que son los grandes desafíos planteados por la pandemia, que nos ha planteado la necesidad de tomar medidas en lo administrativo y en lo legislativo para atender esa gran emergencia sanitaria. Ese mismo pueblo, aquel que pudo hacer rudimentariamente, logró un ferrocarril de océano a océano, hoy no puede ampliar ni una carretera de San José a San Ramón. El mismo estado de la educación gratuita y obligatoria hoy no le puede dar computadoras y llevar conexión a nuestros pequeños. La tercera ciudad del mundo en tener electricidad, como fue la nuestra capital, hoy no puede tener avances significativos en muchas de las necesidades tecnológicas. Este es un país que ha perdido el norte y este es un país que ha puesto el énfasis donde no debe de ponerlo. Este es un país que se va a volver insostenible si seguimos perdurando en las condiciones de pobreza en las que hoy nos encuentra el Bicentenario. Y solo quiero decir en estos segundos que es preciso que Costa Rica sepa que no hay democracia, no hay libertad, no hay medio ambiente ni hay derechos humanos posibles si seguimos perpetuando la pobreza de la gente y el desempleo. Rescatemos la Costa Rica de oportunidades para que en futuras celebraciones los costarricenses nacidos en aquellos pueblos que solo algunos han oído mencionar y que casi nadie conoce, como el pueblo donde nací yo, en 28 millas de Limón, puedan también formar parte de la toma de decisiones para seguir, compañeros, diferenciando a esta Costa Rica del resto del mundo. Y esta generación, incluso dos anteriores, no han tenido la capacidad de hacer esa actualización, de tener discusiones profundas sobre esa institucionalidad, no para combatirla ni para agredirla, no, por el contrario, para remozarla, para hacerla actual, para hacerla vigente, para que los principios se preserven. Y en ese entendido,
pues tenemos alguna gente que se rasgó en el Congreso las vestiduras diciendo que este país invierte el 8% del PIB en educación, pero cuando vamos a las pruebas PISA nos quedamos. Efectivamente, nos quedamos, no pasamos el año en educación. Y ese es un tema que no es menor. Este país gasta mucho más en educación que países mucho más grandes y tiene resultados paupérrimos. No estoy planteando aquí que haya que recortar el presupuesto a la educación. Lo que estoy diciendo es que necesitamos sentarnos a revisar cuál es la inversión, cómo es que estamos distribuyendo esa inversión. La generación que debería asistir a las aulas debe quedarse en casa porque su salud y la de su familia también debe protegerse. Esto es aceptable para responder a la pandemia, pero cuando en un año 140,000 niños y jóvenes pasaron a la fila de los alumnos que no pueden cubrir sus necesidades básicas, sabemos que el sistema educativo es más allá que las aulas. Hemos comprendido que parte de las necesidades básicas de las niñas, niños y adolescentes se atiende en los comedores escolares. Los números del estado de la educación mencionan que los estudiantes en condición de pobreza extrema aumentaron de 186,000 a 297,000 en un año. La incapacidad de la administración Alvarado para responder ha sido brutalmente deficiente. Indiscutiblemente, en materia educativa, tenemos un serio y profundo desafío, que pasa no solo por optimizar los recursos que hoy se asignan a este contenido, sino especialmente a poder incorporar a plenitud las nuevas herramientas. Lo que para mis padres era la generación de niños descalzos, donde se veía esa desigualdad profunda entre quienes podían ir a la escuela y quienes podían ir con zapatos o no, es hoy la desigualdad de quienes no tienen acceso a la conectividad. Es hoy la desigualdad de quienes no pueden, a partir del saldo que tienen disponible, conectarse a una clase completa. Esos son los niños descalzos del hoy. Esos son los niños que se están quedando atrás y las niñas que se han quedado sin oportunidades. Lamentablemente debo decir que hoy son más los nublados del día que los de esa época. Mucho antes de la pandemia ya en el país venía para atrás con sus indicadores económicos y sociales. Esto se refleja en el desempleo que hoy alcanza cifras dramáticas. Son miles y miles de costarricenses los que no pueden llevar el sustento diario a sus hogares. Nuestro desempleo triplica los porcentajes que la OCDE tiene de promedio, siendo Costa Rica el segundo más alto de Latinoamérica, únicamente por debajo de Venezuela, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Hoy es un día para celebrar, pero también para reflexionar y ser autocríticos. Decía Manuel Mora Valverde que éramos independientes, pero cargados de cadenas. Y sus palabras resuenan hasta hoy. El hambre, la miseria y la pobreza siguen afectando a más de 1 millón de costarricenses y se han incrementado en los últimos años. 450,000 personas están en el desempleo. Una cantidad de 800,000 compatriotas no están cubiertos por la seguridad social. Más de 50,000 familias carecen de vivienda digna. Para esas familias, para esos hermanos y hermanas costarricenses, la independencia es también el recuerdo de los derechos y las libertades que faltan. ¿Y dónde está el gran acuerdo de Estado para salir adelante en todos los temas que se han abordado aquí el día de hoy? Se echa en falta un acuerdo y un diálogo político claro. Hoy parece que vale más la política de los gestos y símbolos pasajeros y no la que incide sobre el bienestar de los habitantes. ¿Dónde está la Costa Rica que resuelve lo urgente de forma expedita, la que piensa en grande? Los legisladores celebraron, pero pidieron atacar los problemas que hoy nos aquejan, como la inseguridad,
la pobreza, el desempleo y la corrupción, problemas que aseguraron deben resolverse en paz y libertad. La Comisión de Asuntos Económicos recibió en audiencia a Roy Rodríguez, representante del Consejo Nacional de Cooperativas, quien expuso las ventajas de estar agrupado en el movimiento. Según dijo, impacta en la tenencia de la tierra, en educación, en el desarrollo económico de las regiones, entre otros. Sobre el expediente 22.278, que propone aclarar la transferencia del 1.5% al Consejo Nacional de Cooperativas y el 1.5% al Centro de Estudios sobre Cooperativismo por parte del Infocop, Rodríguez dijo que es de vital importancia. El diputado Luis Ramón Carranza aseguró que apoya el cooperativismo, pero le preocupa que exista duplicidad de funciones. Ustedes saben mi naturaleza cooperativa y soy un fiel defensor del cooperativismo. Sin embargo, cuestiono mucho los aparatos burocráticos. Es decir, si tenemos un instituto de fomento cooperativo, entonces tenemos otras instancias que hacen lo mismo. Además, cada cooperativa destina recursos para la educación cooperativa. Que la duplicidad de funciones, quiero aclararla porque no es una constante en el movimiento cooperativo, digamos que el Infocop haga lo mismo que el CONACOP o que el CONACOP se meta a a financiar cooperativas y el CONACOP no lo hace. De hecho, por ejemplo, solo para decirles una pequeñita función, que anduvimos visitando cooperativas que no podían vender productos porque no sabían que necesitaban un permiso de salud para vender ese producto. Entonces nosotros le ayudamos con el trámite de los permisos de salud a esas cooperativas de Batán de Limón. La comisión también dictaminó de forma positiva el expediente 22.440, ley para cambiar la referencia de la tasa LIBOR en la normativa relacionada con el sistema de banca para el desarrollo. La delegación de atletas paraolímpicos que nos representó en las pasadas Olimpiadas de Tokio 2020 recibirán un homenaje por parte de los legisladores en reconocimiento al trabajo y la participación en dichas justas deportivas. Los diputados resaltaron el esfuerzo y sacrificio del limonense Sherman Witty, primer medallista de oro y plata paraolímpico en la historia de Costa Rica. La jefa de Fracción de Liberación Nacional, María José Corrales, celebró dicho reconocimiento para la delegación paraolímpica en Tokio. Hoy rendimos homenaje a Sherman, pero también tenemos que tener claro que hay muchos atletas y paraatletas en este país que tienen lo más necesario, que son las ganas, pero que les hacen falta todavía muchas condiciones para poder seguir siendo los mejores. Y es por eso que tenemos que ver justamente esa necesidad de apoyo al atleta de alto rendimiento, la creación de un fondo para que ellos puedan contar con recursos. En homenaje a ese gran deportista, a ese gran costarricense, don Sherman Witty, pero además ha aprovechado la oportunidad para poder visibilizar, para poder nuevamente tener sobre la mesa la importancia de la persona discapacitada. Resaltar este logro y el logro de la delegación, porque eso representa el reconocimiento genuino de cómo un país como Costa Rica debe ser un país inclusivo de cara a los 200 años. El diputado socialcristiano Erwin Macís lamentó el poco apoyo que reciben los atletas nacionales. Para generar esas oportunidades se requieren de recursos, se requiere de dinero, que este país invierta en el deporte. Somos el país de Centroamérica que menos invierte institucionalmente en los atletas y en los deportistas. Solo FANAL invierte en publicidad cerca de $6 millones al año, pudiendo destinar esos recursos a el patrocinio de nuestros atletas y de quienes practican un deporte. Carlos Gerardo Arias Alvarado, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, se mostró en contra del expediente 22.457 que busca la adición de un artículo 16 bis a la Ley del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional por la afectación al debilitar la sostenibilidad del fondo al quitar recursos colectivos e individualizarlos a las cuentas de los afiliados. Arias Alvarado sostuvo que esta reforma le falta mayor análisis de
del impacto que tendría a través de estudios actuariales y de la Superintendencia de Pensiones. También nosotros sentimos que esto de alguna forma, por supuesto, altera o afecta, digamos, ese tema de solidaridad. Pero además de eso, el asunto es que esto en JUPEMA nosotros por ley tenemos un reglamento del RCC y ese reglamento es el que establece cómo funciona el régimen de capitalización colectiva. Cuando se varía el reglamento, es necesario hacer un estudio actuarial, porque es la única forma en la que usted puede observar si hay o no hay un impacto en las pensiones, porque eso tiene una incidencia económica eventualmente para el fondo. Para la proponente de la iniciativa, Yorleni León, varias leyes y criterios legales señalan la importancia y la necesidad de esta reforma. Obviamente esto tiene un impacto para JUPEMA, porque tienen un fondo que es solidario a costa de dejarse el vuelto, como digo yo, ¿verdad? O sea, yo me dejo el vuelto de cada una de estas personas y entonces, claro, si yo me dejo el vuelto de todo el mundo, obviamente, ¿verdad? Es un montón de vueltos los que yo tengo ahí. Y claro, entonces soy solidario. Pero eso, vamos a ver, o sea, eso es ser solidario desde la práctica de la misma institución, pero eso no es ser solidario con esa cantidad de personas que año a año se ven obligadas, y es que aquí hay que tener muy claro que esto es una obligación. Cotizar a la JUPEMA es una obligación, no es una decisión, y yo creo que este país también tiene que evolucionar hacia eso. Tiene que llegar un momento en que la persona decida dónde quiere establecer su pensión. Mediante una modificación del Código Municipal, se aprobó la creación de una oficina en los gobiernos locales para atender las necesidades de las personas adultas mayores y en situación de discapacidad. Estas dependencias deberán velar por una efectiva inclusión de los derechos de dicha población. Otras dos leyes aprobadas y que le dan un respiro al sector cultura son la que permitirá a la cartera rectora establecer estrategias para apoyar a las personas que trabajan en esta área y la que promueve los emprendimientos creativos y culturales, ambos para minimizar los efectos de la pandemia del COVID-19. También se dejó en firme la modificación a la ley de la red de cuido, que permite que el PANI sea el que coordine y presida la comisión consultiva y se reincorpore la Caja Costarricense de Seguro Social en dicha comisión. Además dejaron en firme la declaratoria de Benemérita de la Patria a la Liga Feminista y la legislación que extiende beneficios del ecoturismo a las comunidades rurales y costeras para que pequeñas empresas dedicadas a esas actividades sean reconocidas y reciban más apoyo por parte del Estado. La Comisión de Agropecuarios dictaminó de forma positiva el proyecto 22.110, que tiene como fin establecer el marco normativo para estructurar, articular y coordinar acciones de la institucionalidad pública en materia de seguridad alimentaria y nutricional, cuya finalidad es tutelar y garantizar plenamente el derecho humano a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población nacional, con prioridad de atención a la población vulnerable. Con ello se propone generar condiciones ambientales, sociales y económicas necesarias para el acceso acertado, utilizando como medio la producción o la adquisición de los alimentos inocuos, bajo el desarrollo de la agricultura familiar y orgánica, producción e industrialización agraria, crédito accesible, seguros agropecuarios, seguros agrarios, reservorios productivos, control de mercado, entre otros. La iniciativa fue enviada a consulta a varias instituciones. Kenneth Solano Carmona, gerente de la Unidad Ejecutora de la Ruta Nacional 32, fue claro ante los diputados que analizan en la Comisión de CONAVI que desconocía el recorte presupuestario de 12.700 millones de colones para la construcción y explotación de dicha ruta y que se enteró a través de una consulta realizada por la diputada Yorleni León. De hecho, nosotros nos enteramos del traslado de fondos debido a una nota en la cual la diputada Yorleni León consulta con respecto a ese traslado de fondos o ese movimiento entre partidas, ¿verdad? Ella hace esa consulta y nosotros nos enteramos porque nos llega una copia de ese oficio para supuestamente nosotros responder, ¿verdad? Ahí es donde nos enteramos que se hizo ese movimiento entre partidas. Solano Carmona señaló que faltan por realizar más de 300 expropiaciones de las 500 necesarias y 4 de ellas se han atrasado meses por falta de recursos,
por lo que instó a los diputados a la aprobación de una nueva modificación presupuestaria para hacer frente a dichas obras. Ante una consulta del presidente de la comisión, Pablo Heriberto Barca, sobre las afectaciones que se han dado por este recorte, el jerarca enumeró una serie de problemas. Me quedó claro que el 90% del terreno disponible o que se necesita está disponible para la empresa. ¿Qué cosas adicionales faltan en términos presupuestarios, aparte de expropiaciones? Nosotros estamos teniendo afectaciones en el pago al gestor del proyecto, ¿verdad?, que es el Consejo Supervisor de Ruta 32, afectaciones a nivel de la unidad ejecutora del pago de viáticos, ¿verdad? Tenemos compañeros que tienen casas en alquiler y que en este momento, pues, de su propio peculio están pagando sus alquileres. Nosotros vamos esporádicamente al proyecto, ¿verdad?, para dar seguimiento a los temas y reunirnos con las comunidades, o periódicamente, al proyecto, y esos también, pues, de ahí son viáticos que nosotros ponemos de nuestro propio peculio. Esas son las afectaciones, eso y las expropiaciones, ¿verdad?, son las afectaciones principales que en este momento tenemos por falta de presupuesto. Durante dicha audiencia, los legisladores también cuestionaron la falta de finalización de las obras para el 2024 y los problemas en el avance de dichas obras que han quedado en evidencia en los informes que se han remitido a la Asamblea Legislativa. La próxima semana la comisión estará recibiendo a Esteban Coto, director regional de la zona Huetar Norte de CONAVI, y al director país de la oficina de UNOPS de la ONU, Alejandro Rossi. Los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, así como las policías municipales, la Policía Judicial, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la Cruz Roja Costarricense, tendrán la posibilidad de realizar el derecho del pago de circulación o marchamo, la solicitud de expedición de placas o su reposición, solicitudes de la devolución de placas o vehículos detenidos por las autoridades de tránsito o por otras sin haber cancelado previamente las multas establecidas por alguna violación a la ley de tránsito, esto tras una reforma dictaminada en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. De ninguna manera se exime del pago de las multas. Dichas instituciones deberán cancelar los montos acumulados en un periodo de hasta 6 meses, en los cuales no correrán los intereses. Los propietarios de vehículos destinados al transporte público cancelarán las infracciones que posean sobre el automotor cuando se trate de gestiones referentes a concesiones, permisos, exoneraciones, impuestos o trámites ante el Consejo de Transporte Público. El diputado oficialista Enrique Sánchez resaltó la importancia de esta reforma ante el engorroso de los trámites administrativos. Todas estas instituciones que, por no tener una norma especial para el pago de las multas, se ven impedidos en muchos casos de incluso tener que sacar de circulación vehículos de seguridad, vehículos de Cruz Roja, vehículos de bomberos, porque el trámite administrativo para el pago de multas e infracciones suele durar en las instituciones entre 4 o 6 meses y demás. Durante todo ese tiempo, muchos de estos vehículos tienen que salir de circulación, no pueden recuperar placas, por ejemplo, y claramente genera una escasez de equipo de trabajo para todos los diferentes cuerpos de policía. Otra modificación a dicha ley aprobada por los legisladores es la que agrega un artículo 3 bis para regular la jornada de trabajo diaria de los oficiales de tránsito, que podrá oscilar entre las 8 y hasta las 12 horas, siempre que sea requerido por la administración. El diputado Enrique Sánchez señaló que si bien apoya la iniciativa, sí plantea dudas al proyecto ante las discriminaciones que se dan con las jornadas laborales de otros cuerpos de policía. Que la regulación de la política salarial de los cuerpos de policía se encuentra en la ley de policía, y esta reforma no está tocando ningún artículo de la ley de policía, sino es exclusivamente lo referente a la policía de tránsito. Entonces, estaríamos creando una categoría especial para la policía de tránsito diferente a lo que establece la ley de policía en relación con la política salarial, la política de jornadas y de salarios que se establece para todos los cuerpos de policía. Luego de recibir y analizar el veto presidencial del proyecto 21.478, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica, los integrantes de la Comisión de Asuntos Agropecuarios remitieron al plenario legislativo
3 dictámenes que sugerían el resello y 2 de ellos buscaban el archivo del expediente, por lo que el plenario legislativo decidió no resellar el proyecto. El diputado Carlos Ricardo Benavides señaló que no existen las condiciones para el avance de esta ley. Yo voy a votar en contra de este resello, pero no por las razones y el fariseísmo del gobierno y el remedio de dictamen que ha firmado el PAC, siguiéndole la pista a lo que dijo el gobierno y tratando de enmendar una torta del gobierno que votó plata, engañó a la gente de Punta Arenas para terminar vetando algo que ya sabían que no iban a poder sostener. Engañó a la gente, la engañó. Porque pudo haber vetado parcialmente, y lo quiero repetir aquí, pudo haber tratado de enmendar algo y no lo hizo. La legisladora de Acción Ciudadana, Paola Vega, señaló que en esta discusión debería estar muerta, ya que los estudios son débiles. Es de alguna manera arrogante por parte de las personas que insistieron con traer esta discusión aquí, el hecho de no querer escuchar a la ciencia, no querer escuchar los argumentos, de no querer escuchar los datos científicos que paneles intergubernamentales de alto calibre como el IPCC nos ponen en la mesa, no querer escuchar a la juventud de Costa Rica que clama por decirle un alto total a esta práctica, no querer escuchar a los pescadores artesanales que, dicho sea de paso, y voy a corregir aquí, me parece lo más elitista y grosero que un diputado diga y se deje decir que a estos pescadores artesanales los traen aquí engañados por un pedazo de comida. Vega Rodríguez fue clara en la autocrítica al señalar al Poder Ejecutivo que debe trabajar para dar una alternativa real. El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, llamó a los legisladores a buscar una solución a los pobladores de las costas y no a permitir que se les manipule, ya que el gobierno ha sido incapaz de dar una solución. A mí me parece que el texto es absolutamente claro. A mí me parece que aquí ha habido una manipulación extrema. Y a mí me parece que el pueblo de Punta Arenas es el que sale perdiendo hoy. El país sale perdiendo hoy. Por su parte, la legisladora independiente Carmen Chan cuestionó y lamentó la posición del gobierno al vetar esta ley. Lo que se vive en Punta Arenas actualmente es una verdadera tragedia. Es más pobreza, más desempleo, más inseguridad, mucho más narcotráfico y mucho más muertes. Qué triste que los pescadores tengan que pagar por las decisiones absurdas del gobierno y que muchos diputados de partidos tradicionales le sigan ese juego al gobierno del PAC. Y de algo estoy segura, y es que en Punta Arenas no se olvida. Aquí varios han dicho, todo se olvida, pero en Punta Arenas no se olvida. Vamos a ver con qué cara van a ir muchos de esos partidos tradicionales a pedir un voto nuevamente. Este proyecto había sido aprobado y consultado a la Sala Constitucional, que no encontró roces. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.